A los 20 años ya era rey. A los 25 había humillado al imperio más poderoso de su tiempo. Y a los 32 había alcanzado un dominio jamás visto desde Grecia hasta la India. Pero esta no es solo la historia de un joven rey invencible. Es una historia de poder, obsesión, gloria y tragedia. Alejandro Magno no solo conquistaba territorios, conquistaba mentes, corazones y culturas. Hasta el último momento de su vida fue un duelo contra el tiempo y su legado continúa vivo. Aquí comienza la historia del hombre que desafió al mundo. Alejandro nació en el 356 a.C. en Pela, la capital del reino de Macedonia. Su padre Filipo era un rey visionario y un general formidable que había unificado gran parte de Grecia. Sin embargo, Filipo sabía que su mayor obra no sería él, sino su hijo. Desde pequeño, Alejandro fue entrenado para la guerra. Montar a caballo, blandir la espada y liderar tropas eran habilidades que desarrolló antes de aprender a leer. Pero no todo fue combate. Aristóteles, el gran filósofo, fue su tutor. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, ciencias naturales y política. Sin embargo, la ambición de Alejandro superaba palabras escritas. Quería acción, quería crear su propio destino. El joven príncipe se obsesionó con la figura de Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, convencido de que su vida también debía convertirse en leyenda. Cuando Filipo fue asesinado en circunstancias misteriosas, Alejandro, con apenas 20 años, asumió el trono. En ese momento Macedonia era fuerte, pero la amenaza de revueltas era real. Algunas ciudades griegas intentaron rebelarse, creyendo que un joven inexperto no podría mantener el poder. Alejandro respondió sin piedad. Marchó hacia Tebas y arrasó la ciudad como advertencia. El mensaje quedó claro: quien se levantara contra Alejandro sería destruido. Con Grecia unida bajo su mando, Alejandro puso su mirada en un enemigo mayor, el imperio persa. Este vasto imperio se extendía desde Egipto hasta la India. Darío III era el rey persa. Subestimó al joven rey macedonio, sin imaginar que se enfrentaba a un genio militar que nunca retrocedería. Alejandro cruzó al Asia Menor con un ejército de 47.000 soldados, un número pequeño comparado con las fuerzas persas, pero lo que le faltaba en cantidad lo compensaba con estrategia. En cada batalla, Alejandro utilizaba el terreno y la movilidad a su favor. La batalla decisiva llegó en el 331 a.C. en la llanura de Gaugamela. Darío reunió un ejército colosal, más de 100.000 soldados, confiando en que los números le darían la victoria. Pero Alejandro tenía un plan brillante. Sabía que los persas esperaban un ataque directo, por lo que debilitó deliberadamente su propio flanco izquierdo, obligando a Darío a dividir sus fuerzas. Cuando la batalla comenzó, Alejandro lideró personalmente un ataque relámpago por el centro del ejército persa. Los soldados de Darío quedaron desconcertados ante la velocidad del ataque. Mientras tanto, la caballería de Alejandro rompía los flancos persas sembrando el caos. En cuestión de horas, Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su ejército. Esta victoria en Gaugamela no solo destruyó el poder persa, cambió el curso de la historia. Alejandro se convirtió en el amo del mundo conocido, conquistando Babilonia, Susa y finalmente Persépolis, la capital persa. Allí
En un momento de furia simbólica, Alejandro quemó la ciudad, vengando los siglos de invasión persa en Grecia. Pero Alejandro no era alguien que se conformara con la victoria. Su ambición no conocía límites. En lugar de disfrutar su reino, siguió avanzando hacia el este, hacia tierras que sus propios generales temían explorar. Fundó ciudades llamadas Alejandría en cada rincón de su imperio, dejando un legado cultural que perdurará hasta hoy. En el 326 a.C., Alejandro se enfrentó al rey Poros en la India, en la mítica batalla del río Hidaspes. Poros usó elefantes de guerra para romper las líneas macedonias, un desafío que los soldados de Alejandro nunca habían enfrentado. La lluvia torrencial hacía casi imposible moverse, pero Alejandro, con su característico coraje, lideró un ataque sorpresa cruzando el río en plena noche. Poros fue derrotado, pero su valentía impresionó tanto a Alejandro que lo dejó como gobernante de su reino bajo su tutela. Sin embargo, las tropas de Alejandro comenzaron a rebelarse. Después de años de guerra, estaban agotados y añoraban regresar a sus hogares. Alejandro accedió a regresar, pero la muerte lo encontró antes de completar su viaje. En Babilonia, cayó enfermo súbitamente. Las teorías sobre su muerte son muchas. Algunos creen que fue envenenado por sus propios generales, mientras que otros sugieren que murió de una malaria o fiebre tifoidea. Lo que es seguro es que Alejandro no dejó un sucesor claro. Sus últimas palabras, al más fuerte, desencadenaron una serie de guerras civiles que fragmentaron su imperio. Aunque su imperio se desmoronó tras su muerte, Alejandro dejó un legado que trasciende el tiempo. Su conquista unió culturas, mezclando lo griego con lo oriental. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros de aprendizaje y comercio, y su visión de unificar Oriente y Occidente sigue inspirando a líderes y pensadores hoy en día. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro? ¿Habrías seguido conquistando o te habrías detenido? Deja tu opinión en los comentarios y únete a la conversación.